Buenos días, les damos la más cordial bienvenida nuevamente al seminario. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la maestra Carolina Contreras Rico. Ella es licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco. Diplomada en Psicología Sistémica por la Universidad Intercontinental, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Tiene la maestría en terapia familiar en el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y el diplomado cuando la enfermedad llega también por el municipio. La doctora ha participado en el diseño de una nueva forma de tratamiento para usuarios de drogas y sus familias en los centros de integración juvenil. Es docente en diversas universidades de la República Mexicana a nivel licenciatura y maestría en temas de adicción, violencia y terapia familiar. Es terapeuta individual, familiar y de pareja desde hace 18 años. Le damos la palabra. Bueno, si les parece bien dentro del micrófono, pues somos poquitos y creo que para hacerlo así hasta más ligero el asunto. Lo paso. No vamos a grabar con el micrófono. Ah, se tiene que grabar aquí. Estábamos esperando el micrófono. Para poder grabar. Ok. Bueno, pues de antemano les agradezco muchísimo la invitación. Yo, como les comentaba, pues he trabajado especialmente en la clínica desde hace ya algunos años. Es, digamos, como mi vocación principal, y también pues mi experiencia. Y el tema, por supuesto, de la violencia ha sido pues un tema, como ustedes saben, que está presente en todas las personas y propiamente en todas las terapias, digamos, en todos los procesos terapéuticos en los que yo he participado. En algún momento surge el tema de la violencia, aunque no haya sido el motivo de consulta. Me pareció muy interesante compartirles en este caso una intervención que a mí me pareció innovadora cuando la conocí. Creo que pues espero que de alguna manera lo sea, porque es desde el terreno de la narrativa, que es un abordaje terapéutico de las terapias postmodernas dentro de la terapia sistémica, y que presenta, insisto, pues una forma diferente de concebir el problema y por supuesto también de concebir la intervención. Entonces, bueno, pues ¿cómo haré? Porque tengo que ir a pasar las diapositivas. Pues sí, si me hacen favor. No sé cómo se haga normalmente, pero me encantaría, si hay comentarios o preguntas o cualquier cosa, pues que hubiera intervención, no solo hasta el final, pero bueno, también como ustedes lo decidan, así lo haré. Yo preferiría, si hay cualquier cosa, que ustedes me digan. ¿Vale? Ok, bueno, bueno, estos datos nosotros lo sabemos todos. El bullying se ha convertido ya en una epidemia en el mundo. Es cierto que es algo que existía y que ha existido desde siempre, pero últimamente, entre que se ha documentado más y entre que ciertas situaciones de la sociedad han provocado que esto se acreciente, este fenómeno se acentúe. El otro punto que es importante tomar en cuenta para esta intervención es que el asunto de la cero tolerancia al bullying, ¿no?, como una intervención ha sido insuficiente, no ha dado los resultados que nosotros querríamos, y el hecho de culpar y castigar a quienes ejercen bullying no ha sido, insisto, no ha obtenido los resultados que quisiéramos. El hecho de que haya confrontaciones, que haya castigos, a veces incluso ha sido contraproducente porque genera miedo por un lado en las víctimas para poderlo denunciar, y por el otro lado también genera rencor en quien lo cometió, y eso hace que nuevamente se reproduzca el círculo de violencia en la escuela. Y otro punto importante es que cuando se han entrevistado a muchos de las víctimas de bullying, lo que ellos quieren sobre todo es detener esto. Muchas veces, o sea, cuando están sufriendo el acoso, sí dicen como quisiera matarlo, quisiera deshacerlo, pero
Ya cuando se está tratando el tema y cuando están más tranquilos dicen, no, lo único, no quiero venganza, lo que quiero es que esto se detenga, no quiero sufrir más tiempo. ¿Okay? Gracias. Entonces, ¿cuál es esta nueva concepción sobre el bullying? Bueno, dentro de la narrativa, insisto, es el abordaje terapéutico que se va a aplicar para la escuela. Se entiende que todo fenómeno y todo problema, digamos, es más que nada una narrativa, una historia que se entreteje entre los participantes de una situación, ¿sí? En la familia, en la escuela, con los maestros, con los compañeros, es una historia dominante que hace daño, ¿sí? Entonces, eso es a lo que hay que atacar. Eso es lo que hay que entender, cómo se reproduce y a lo que tenemos que ir en contra de esa narración, de esa idea, de ese concepto, ¿okay? No de las personas, sino de la narración. Y bueno, como les decía, se pretende construir una intervención que no culpe ni castigue a los acosadores. La otra cuestión importante es que lo que se intenta cambiar no es lo que está sucediendo con el acosador o con la víctima, sino en donde se va a instaurar la intervención en la relación, ¿sí? Que esto tiene mucho que ver con la terapia sistémica, ¿sí? Lo que se atiende es qué está pasando entre el vínculo de estas 2 o 3 o 10 personas, ¿no? Porque son varias las personas que intervienen en esta situación, no solamente el acosador y la víctima, sino que hay una relación sistémica y eso es el foco de nuestra intervención y es el foco de nuestra concepción. ¿Okay? El otro punto importante es que se evitan las concepciones totalizadoras. ¿A qué me refiero con eso? Que el acosador es mucho más, ¿no? Tiene muchos más recursos, facetas, aspectos de su vida que el acosador. ¿Sí? Entonces, incluso en terapia sistémica y en terapia narrativa no hablamos del acosador necesariamente, sino quien está mostrando conductas de hostigamiento, que podría decir que es lo mismo, pero no, porque eso habla de que no entendemos que el acosador o que la persona que está infringiendo estos daños lo está haciendo dentro de un contexto, pero que no siempre es así. Lo mismo la víctima. No siempre, la víctima es mucho más que la víctima. Tiene muchos más recursos y a esos vamos a atender. Entonces, esto de no totalizar la identidad de las personas es un recurso y es una idea súper importante dentro de la narrativa, ¿sí? Lo vamos a ver al ratito, en donde lo que Michael White, que es uno de los representantes de la terapia narrativa, dice: el problema es el problema y el problema no es la persona. Hay que distinguir, separar lo que es la persona del problema y no entenderlos como si fueran una sola cosa. ¿Okay? La otra cuestión importante que yo creo que sí comparten todas las intervenciones de bullying y en general de la violencia, para atender la violencia, es que se tiene que generar una agencia personal, es decir, un empoderamiento. En otros términos se le llama empoderamiento, que la gente se sienta capaz de detener esto, que se sientan capaces de enfrentar situaciones difíciles. Eso es lo que se tendría que generar, ¿no? Y, por supuesto, no se vería el problema exclusivamente entre 2 personas, sino dentro de varios participantes, y si el problema tiene que ver con varios participantes, pues entonces la solución, por supuesto, tiene que estar diseñada para que todos ellos participen. El problema y la solución tiene que ver con muchas personas, con el sistema completo y no con una o 2 personas. ¿Okay? Bueno, entonces les decía que lo que hicieron Williams se me acaba de olvidar el nombre del otro autor, ahorita lo recuerdo, bien, está apuntado, fue que tomaron la terapia narrativa, los conceptos, los postulados principales de la terapia narrativa y las aplicaron para atender el acoso escolar.
¿Y cuáles son algunas de los postulados de la terapia narrativa? ¿Querría preguntar a alguien, ya conoce los postulados de la terapia narrativa? Sí. No. Ok, ¿qué es lo que dice? Por lo pronto hay algunas personas que ya lo conocen. Ok. Lo que dice la terapia narrativa es que nosotros nos definimos nuestra identidad, nuestra persona, a través de historias que nos contamos y que contamos a los demás, ¿sí? Sobre quiénes somos. Esas historias tienen omisiones, y esas omisiones son las que hacen que contrasten con la historia dominante que nosotros hacemos de nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, yo soy tonta, ¿no? Yo me defino como alguien tonto. ¿Por qué? Si alguien me preguntara, a ver, cuéntame por qué te defines de esa manera. Yo digo, pues fíjate que aprendí a leer hasta los 7 años, me costó muchísimo trabajo aprender a leer. Después, a los 9, reprobaba matemáticas con mucha frecuencia. La secundaria, en literatura, ¿no? No se me daba lo de la literatura y no entendía qué era lo que me pedían en esa materia. En la preparatoria también reprobé 1 año y en la universidad la cursé en 5 años, ¿no? Viéndolo así, digamos, uno podría decir, pues hay como cierta razón, ¿no? Lo que hace Michael White es decir, ok, eso no puedo negar que eso sea cierto, pero también te preguntaría si, por ejemplo, en algún momento tú obtuviste algún premio por haber hecho alguna cuestión destacada en la escuela. Digo, bueno, sí. Sí, en 4º de primaria me fue muy bien en historia porque presenté un proyecto muy interesante y obtuve un premio. A eso me refiero con estas omisiones que yo, aunque sí sucedieron y son parte de mi historia, yo no tomo en cuenta. Porque lo que estoy narrando es una historia de victimización, con lo cual yo creo que es así. Y así lo cuento a los demás. Y también eso hace que yo tenga un lugar en el mundo, ¿sí? Y por supuesto, al presentarme así en el mundo, también hay una respuesta concordante con esto que yo presento, ¿sí? Entonces, lo que Michael White dice es, tenemos que ir en contra de estas historias dominantes que oprimen, que no son útiles en la vida de las personas, porque hay otras historias que son las preferidas, que llaman las historias preferidas, que también son ciertas y que, insisto, nosotros omitimos y que les damos además un significado especial a estas que sí contamos y un significado especial y arbitrario a las que no contamos. Nosotros podemos decir, no, pues sí saqué el premio, pero pues quizá era porque yo le caía bien a la maestra, ¿no? Entonces ahí nuevamente se vuelve a colar esta historia dominante. Entonces el punto es poder lograr dentro de nuestras historias una forma de hacer resaltar esta otra parte de la historia, esta parte de lo no dicho, para que se puedan construir historias alternativas, dice Michael White. ¿Okay? Entonces, bueno, el relato, como decía, pues constriñe, limita nuestras posibilidades, ¿no? Porque yo no estoy viendo lo que yo también soy, los recursos que tengo y que están siendo opacados, negados, minimizados por esta historia dominante. Y que esta historia dominante no solamente tiene que ver con mi historia personal, sino también con la historia, con la cultura, ¿sí? Con mi historia familiar, pero también con la historia o con los mandatos culturales que dicen algo acerca de las mujeres, de los niños, de los hombres, de los indígenas, y que les otorgan cierto poder a cierta población y les quitan poder a otra población. ¿Okay? En contra de eso es que vamos a ir y no en contra de la persona. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. Usted refería que esto tiene una conexión con la victimización. Ajá. ¿Exclusivamente en esa condición? No. De hecho, yo también podría decir, yo digo que soy inteligente y esa es mi historia dominante, y esa historia, curiosamente, también me puede limitar. Cualquier historia que cuente de mí misma, cuando es rígida,
cuando no cuenta con los, insisto, con estas omisiones, también me limitan. Todos tenemos historias dominantes y en todas las escuelas y los países tienen historias dominantes acerca de sí mismos que limitan. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues es un poco lo que les platiqué en todo esto. Entonces, bueno, ¿qué habría que hacer si utilizamos la terapia narrativa? Pues sería identificar o generar estos relatos alternativos, ¿no? Identificar cuándo sí yo me sentí de manera diferente que pueda expandir mi identidad. Y si los tomamos ya, lo estamos aplicando al bullying, es cuando yo no fui víctima del bullying, aún en etapas en donde había sido bulleada, digamos, ¿no? Cuando sí me sentí querida, incluida, respetada por los demás. Y cuando, si yo fui testigo del bullying, yo intervine de alguna manera para detener eso. Y cuando, si estoy bulleando a alguien, me detuve, tuve la reflexión de decir, esto no quiero hacer. ¿Sí? Ahí estaríamos encontrando estas historias alternativas en donde, insisto, la gente no actuamos de manera absolutamente totalizadora respecto a una identidad. La otra cuestión súper interesante, y ¿quién tiene ahora por ahí? Porque luego no quiero... ok, muy bien. La otra cuestión interesante que plantea Michael White es que él habla como un abordaje terapéutico de la externalización del problema. Cuando una persona viene con un problema, dice, ok, como yo les decía, el problema no eres tú, el problema es el problema. ¿A qué se refiere con esto? Si vienes con que alguien te está bulleando, no eres tú que eres incapaz de detenerlo, no eres tú que eres tonto, no eres tú que no eres valioso, sino el problema es el bullying, el hecho. ¿Sí? Les platico de cómo inició este asunto para ellos, insisto, los representantes de la narrativa son Michael White y David Epstein. Ellos trabajaron mucho con niños, especialmente David Epstein, y trabajó con muchos chavitos que tenían problemas de encopresis. Entonces llegaban y decían que no podían tener control de esfínteres, se hacían popó en los calzones, etc. Entonces empezaron a trabajar sobre la caca asesina, la caca traicionera, ¿no? Entonces el problema era la caca que provocaba problemas a estos niños y a sus familias. Entonces empezaban a hablar de la influencia de la caca en la vida de las personas y también cómo estas personas podían tener influencia en este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, decía, ¿cuándo tú, en qué situaciones tú le ganas a la caca? Ah, no, pues cuando aviso. Ah, muy bien. ¿Y tu mamá cuando tú avisas qué pasa? Ah, no, pues se pone muy contenta. Ah, y en ese momento esta caca, ¿cómo se hace? No, pues chiquita, ¿no? Le ponen color, le ponen un nombre, como les decía, la caca traicionera, etc. Entonces, después de todo este trabajo, les dan reconocimientos y es como, felicidades a Guillermina Barrera que luchó y le ganó a la caca traicionera. Aquí está tú, ¿no? Por supuesto, lo estoy acortando, es un proceso terapéutico en el cual, insisto, el problema se saca de la persona, se externaliza. En este caso se hace lo mismo, o sea, bueno, para el acoso, y este es uno de los puntos centrales de la concepción y también de la intervención. Quisiera especificar un poquito más esta cuestión de cosificar o personificar al problema. Es un proceso más o menos largo, en donde al verlo, al ayudarle a las personas a que lo saquen, a que lo vean e incluso lo concreticen
con algún nombre, insisto, con color, con una forma, con un tamaño, hace que afuera yo tenga como posibilidad de luchar en contra de eso, ¿sí? Y no lo sienta como algo que soy yo, un déficit mío, sino algo que está afuera y que tengo posibilidades de luchar en contra de eso. Además, otro punto muy importante es que se hace lúdico, ¿sí? No es una sensación de pesadumbre, de qué mal que yo no puedo ir en contra del rendimiento académico, de la violencia, de la caca, del alcohol, sino que es algo fuera de mí, que yo tengo influencia. Eso es un punto importante. No es que no haya una responsabilidad en relación a esto, al contrario, existe una responsabilidad y una forma de atenderlo, pero con mucho mayor agencia personal, con una intervención que me permite a mí accionar sobre eso que me está haciendo daño. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en el proceso es interesante, les cuento, recientemente hice una externalización de un problema de un papá y un hijo que venían por una situación decían de falta de comunicación, lo cual se dice con mucha razón. Ok, ¿cuál es el problema? La falta de comunicación entre mi hijo y ok. Y entonces empezamos a hablar sobre eso y entonces les dije que era como si hubiera una pared entre ellos, porque tenían ganas de hablarse, pero no lograban traspasar esa pared. Entonces yo les pregunté que qué tan grande, qué tan gruesa era esa pared. Y entonces incluso utilizaba el espacio del consultorio, ¿no? Como es más alto que este techo, no, pues a veces sí, a veces no. Y es muy gruesa y se logran escuchar a través de esa pared, o es tan gruesa que ni siquiera se logran escuchar. Entonces empezaban, y además de repente, incluso para el papá y el hijo es interesante, insisto, cosificarlo y ponerlo ahí. Y es como no soy yo, tengo que ir a encontrar esa pared. Entonces les dije, ¿cuándo es que sí logran romperla o qué hacen? No, pues le hacemos un hoyito. Nunca ha estado rota, realmente nunca hemos tenido una comunicación fluida. Ay, ¿cómo le hacen el hoyito? No, pues cuando me pregunta acerca de la escuela. Entonces empezamos a platicar sobre eso y decíamos, ok, entonces pueden tener ciertos hoyitos que les permitan comunicarse y también tener una posibilidad de tener, como es adolescente chavo, al adolescente también le venía bien tener como visualmente un espacio para él. Entonces decía, no, sí, si hacemos algunos hoyitos a esa pared sería bueno para ambos. Entonces, insisto, es un proceso más o menos que se elabora con paciencia y por supuesto con intervención de ellos, ¿no? Que ellos vayan imaginando cómo se podría externalizar, cómo es ese objeto o personaje que les hace daño, y cuando ellos tienen influencia para que desaparezca, se minimice, tengan miedo de ellos incluso, ¿no? O sea, cuando dicen es que es un monstruo, ¿y cómo haces para que él te tenga miedo a ti? Por ejemplo, esa es una pregunta que a veces es como, si yo estoy diciendo que me da miedo eso, ¿no? Que el miedo que es verde me da miedo. ¿Y cómo te tiene miedo a ti el miedo? Ah, pues cuando le llamo a mi mamá, por ejemplo, cuando le llamo a mis amigos. Entonces, esas preguntas cambian de foco e introducen, insisto, lo lúdico en ese fenómeno que es muy doloroso, de mucha desesperanza muchas veces, de mucho dolor y de la sensación, insisto, de que no se puede arreglar. Ok. Pues bueno, Winsley, ya se me había olvidado el otro. Williams y Winsley fueron quienes elaboraron esta estrategia, este abordaje. Entonces, ¿qué hacen en los grupos encubiertos? Bueno, son grupos de pares. Bueno, tienen también participación de adultos, pero principalmente son grupos de pares que se utilizan de manera estratégica para interrumpir, para detener el bullying en las escuelas. Se invita a compañeros de la víctima para hacer un plan para eliminar, insisto, al bullying. Todo el tiempo, este es el foco. Vamos a eliminar al bullying.
y para que tenga esta persona una estancia feliz en la escuela. Eso es para lo cual se les hace la invitación. Y a través de estas redes que se elaboran, a través de estos equipos, lo que se hace es construir, como les decía, una nueva narración, una nueva historia para esa persona que estaba sufriendo bullying e incluso también para los participantes como testigos o como acosadores, y que esa nueva relación sea la preferida, que sustituya a la historia dominante que había antes. ¿Ok? Vamos, si hay dudas, vamos, me comentan. Yo ¿Ok? tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo es que por un lado separamos la emoción, la cosificamos, dijiste? No la emoción, sino el problema. El problema lo Sí. cosificas, ¿Sí? y por el otro lado se responsabiliza. No se responsabiliza. No. Bueno, perdón, sí se responsabiliza, no se culpa. Perdón. Sí se responsabiliza en el hecho de que yo tengo poder para detenerlo. Pero no se dice, tú tuviste la Para detener algo que es ajeno a mí. Para detener algo que me está ocasionando problema, pero que no soy yo. No es ajeno en el sentido que me está haciendo daño, pero no soy yo. Yo le quería, Sí, no sé si resulta un poco fuera de lugar, pero a mí a veces lo que me inquieta es la cuestión hermenéutica, me refiero a esto, a la opinión de otros que usted no ha considerado. Es decir, usted hace rato dijo, es que es un monstruo. Sí, a lo mejor es un extraño y para la madre es un ángel. Es decir, pueden ser interpretaciones de todos, ¿no? A veces yo tengo imágenes de mis compañeros, de mis colegas, totalmente estereotipadas. Porque es lo que me cuentan, o es lo que creo, o es lo que me imagino, o es lo que chismorrean, pero no es la realidad. claro. Entonces, y para mí eso es muy valiosa. Esto cuenta también. Ajá, lo importante aquí es que cuando yo hablo de monstruo, yo no hablo de personas, yo hablo, insisto, del problema. Pero es una interpretación. Por supuesto, es una interpretación. Es algo hermenéutico. Yo puede ser que para ustedes sea un monstruo, pero para otros sea un ángel. Por supuesto, el punto, pero insisto, no estoy hablando de personas. Cuando yo cosifico al problema, yo le pido a usted, usted tiene un problema, el que sea, y usted va a llamar monstruo, ángel o lo que sea a su problema, no a ninguna persona. A ninguna, no. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, porque estaríamos lejos de generar historias alternativas, al contrario, reafirmándolas. Como todo mundo dice que es un monstruo, yo digo que es un monstruo. No, totalmente lejano a ello. Y además cada quien le llama a su problema como quiere llamarlo. Puede ser un cubo verde que me aplasta, o puede ser un monstruo, o un ángel que de cualquier manera me ocasiona problemas. Bueno, pero las opiniones de los demás no cuentan. Sobre todo cuenta, insisto, cuando se va a atender un problema, lo que para mí es mi interpretación de lo que es mi problema. De un padre, y a lo mejor es un padre, no sé, clasifíquelo como quiera, obsesivo, autoritario, y su hijo es lo peor, pero en cambio para la madre no, en fin, o para otro padre puede ser que no sea tanto el problema. Entonces, eso para mí cuenta mucho, ¿no? Es decir, porque esto tiene que estar siempre vinculado con otras personas. Las otras personas piensan, razonan, interpretan. Por supuesto. Insisto, para estas dos personas el problema era la comunicación. Entonces, lo que nosotros externalizamos para ellos, independientemente de otras personas, para ellos era la comunicación. Entonces, el punto era, no nos pusimos a ver si el papá era autoritario y el hijo, lo que fuera, sino cómo
el problema de la comunicación estaba afectándolos a ellos. ¿Sí? Ok. Yo tengo una. Sí. Por ejemplo, en un caso concreto de un grupo de alumnos que está acosando a alguien que tartamudea. Esta historia alternativa que tú dices se maneja a partir de cada persona. ¿Es una historia alternativa personal o una historia alternativa de cómo se vivenció ese problema del acoso con el chico? Me gustaría, si me permites, responder esa pregunta. No sé si esa pregunta se va a responder precisamente con el abordaje, digamos, que ese es, digamos, el planteamiento que ellos están haciendo. ¿Cómo hacer con un problema de tartamudeo o de cualquier? Exactamente. ¿Sí? Si no contesto con eso, regresamos a esa pregunta. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el planteamiento específico? Bueno, pues se hacen grupos encubiertos, precisamente. ¿Y cómo se conforman estos grupos encubiertos? Por la víctima, por dos acosadores. Eso es bien interesante, ¿no? O sea, se le pide a la víctima que seleccione a dos personas que ella encuentre, o ella o él, encuentre como dos acosadores importantes, o sea, más fuertes, y otros cuatro compañeros. Dos de ellos son hombres, dos de ellos son mujeres, y el punto es que estos compañeros no sean personas que hayan sufrido bullying, ni tampoco que hayan participado activamente en el bullying, pero que sí tengan una influencia, digamos, que sean como líderes dentro del bullying. ¿Ok? Entonces, a estas personas, este grupo de 6 personas, es el grupo encubierto, insisto, se les solicita ayuda en un plan secreto, y al final de esta intervención hay un reconocimiento, y bueno, en este caso se hizo en Nueva Zelanda, ahí inició este procedimiento, se les dan vales para la cafetería. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Como decíamos, pues transformar esta relación de acoso en una relación de una historia más preferida, de mayor bienestar para todos. Eso es también algo muy importante, no solamente para la víctima, sino que esta relación mejore la forma de sentirse en las personas, que también sea útil para todos los que participan en el proyecto. Si se dan cuenta, el cambio de foco es importante. En las intervenciones tradicionales, pues se patologiza, se culpa y se aísla a quien está haciendo, muchas veces incluso se le expulsa después, ¿no? Entonces, y se atiende, el foco, la intervención está dedicada al individuo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con la víctima? ¿Qué vamos a hacer con el acusador? Como de manera independiente. Lo que se pretende con estos grupos es atender la relación, construir redes, generar, como les decía, agencia personal en la víctima, incidir en las identidades de cada uno de los participantes y construir una nueva narrativa. ¿Ok? Ok, ahora ya, ¿cómo se hace específicamente? Bueno, se hace una entrevista con la víctima en donde se le dice, a ver, dime qué está pasando. Entonces, incluso se hace como una bitácora utilizando las propias palabras de la víctima. ¿Sí? Digo, no se transcribe absolutamente, pero sí se trata de recobrar la historia tal cual la platica la víctima, sin cuestionarle de ¿y tú qué hiciste? En el sentido de la provocación, sino cuéntame qué está pasando. ¿Ok? Bueno, les voy a ir describiendo más detalladamente, pero bueno, la primera es la entrevista con la víctima, después se organiza el equipo, como les dije yo, con la conformación que les comenté, se hace un plan específico de 5 puntos, se hacen después encuentros con la víctima y encuentros con el grupo, y finalmente hay una celebración del éxito, que también es importante, como un ritual, ¿no? De esto concluye. Vamos pasando uno por uno. Ok, entonces, como les decía, hay una descripción del fenómeno de acuerdo a cómo lo siente la víctima. El punto de la entrevista tiene que ver
con entender, como les decía yo, la influencia del bullying en la vida de la persona, pero lo otro igualmente importante es la influencia de la persona en el bullying. ¿Qué hace esa persona para detenerlo? Aunque haya sido una sola vez, eso es importantísimo, detenernos ahí. ¿Cuándo fue cuando tú te sentiste menos vulnerable o más poderoso? Aunque haya sido una sola vez, eso se engrosa, se dice. Esa historia se hace más grande y se realza para señalar que esa persona tuvo y tiene posibilidad de hacer algo frente a un fenómeno que le está haciendo daño. ¿Okay? Entonces, este es el tipo de preguntas, por supuesto, son muchísimas más, ¿no? Pero es el tipo de preguntas, ¿cómo te ha hecho sentir? ¿Qué le ha quitado a tu vida? Pero nuevamente, jamás se habla de la persona, se habla del bullying. ¿Qué le ha quitado a tu vida? Una pregunta. ¿Sí? En ocasiones frecuentes, quien recibe el acoso tiene temor De expresar. Entonces, ¿qué indicadores tendrían en cuenta para poder detectar una situación de esta naturaleza, incluso cómo manejarlo en la entrevista cuando la persona tiene miedo de externar esta situación? Ya. Parte de, se le plantea a la persona que precisamente no se va a señalar, no se va a culpar a nadie, y que en ese sentido habría mayor posibilidad de que no haya represalias, ¿no? Se le explica cuál es el plan a la víctima, de modo tal que es como, nunca vamos a hablar, el equipo encubierto sí va a saber quién es, porque van a trabajar a favor de esta persona, pero lo van a saber hasta el final de la primera entrevista. Entonces, digamos que es quizá, yo lo planteo con toda claridad, una de las limitaciones de este plan, ¿no? Porque normalmente estaríamos hablando de un bullying que ya se ha hablado, digamos, que ya se conoce, ¿no? Y hay, por supuesto, un bullying muy importante que no se habla, que incluso entre los amigos sí se sabe, entre los compañeros, pero la persona no se atreve a plantearlo. Yo tengo aquí este plan no lo maneja, no dice qué hacer en esos casos. Yo tengo mi opinión, que quizá podamos dar al final, y también, por supuesto, qué dicen los demás, pero digamos, esa es una de las limitaciones de este abordaje, ¿no? Entonces trato de ver en todas tus áreas, en todas las áreas de la persona, cómo eso lo ha afectado, en su desempeño académico, en las amistades, en lo que piensa de sí mismo, en lo que incluso piensa estudiar, cómo eso ha afectado quizá en los deportes, en su cuerpo, en las relaciones en su casa, ¿no? Trato de ver toda la influencia de este fenómeno en su vida e insisto, cómo en cada una de las áreas de su vida él o ella también ha podido pensar de manera diferente, aunque sea en algunos momentos. Y ahí con eso estoy incidiendo en esta historia dominante. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Isabel. Ahí ya, con esto, yo ya estoy generando una historia alternativa respecto al tartamudeo, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, cómo te hacen bullying por el tartamudeo, pero en qué otras áreas o en qué otros momentos también el tartamudeo, ahí estarían dos problemas, ¿no? También ha generado una dificultad en tu vida, que le ha quitado, que habrías querido hacer, que no has podido hacer, porque el tartamudeo te irrumpe, ¿no? Y entonces, o el bullying, o ambas cosas, ¿no? Ahí ya estaríamos incidiendo y generando una nueva historia acerca de este fenómeno y de este problema para la persona. Es el primer paso. Entonces aquí ya el tartamudeo vendría siendo otro problema. Exactamente, serían dos problemas. Puede ser, además, que el tartamudeo esté solo relacionado con el bullying y que en su casa, por ejemplo, pues no haya ninguna ocasión de tartamudeo. Ajá. O puede ser que esa persona lo relacione absolutamente con el bullying.
dependiendo. Por eso es una historia que nosotros vamos a ir elaborando con la persona. No, si el tartamudeo inició a partir de que me bulearon, o al revés, me empezaron a bulear porque tartamudeaba, no sabemos, ¿no? Entonces podemos verlo de manera diferente, separada, pero siempre separado de la persona. Y ese es el punto. Porque el problema por el que llegue a ser porque esta intervención tiene que ver el bullying. Pero, por ejemplo, al momento de enfocar el problema realmente existe en sí por el tartamudeo, no estaríamos pensando en solucionar cosas que pues, tal vez no se puedan cambiar. O sea, por ejemplo, como decir, el tartamudeo es el problema. Entonces, realmente, tú, ¿cómo intervienes en eso? Porque realmente no veo como el actuar de la persona frente a eso. Creo que pues, vas a cambiar el tartamudeo, pero realmente no veo cómo actuar sobre eso. Insisto, esto va a depender mucho de lo que para la persona sea importante. Si para la persona es muy importante tocar el punto del tartamudeo en relación con el bullying, nosotros vamos a tomar en cuenta eso. Si no, si es como lo más importante es el bullying, entonces dejamos el tartamudeo como uno de las cuestiones que han generado el bullying, como otras más. ¿Me explico? Me preocupa porque me pasaron una tarjetita que tenemos 5 minutos para terminar y pasar a las preguntas. Entonces, no me da tiempo. Son 40 de la ponencia más las preguntas. Pues si me permiten, nos sí, terminar, ¿ok? Y luego pasamos a las preguntas, porque apenas estamos iniciando con la intervención propiamente. Ok, insisto, pues ese es el tipo de preguntas más o menos que hay, que es una entrevista larga con la víctima. Y la siguiente, porfa. Después, entonces, la tercera parte tiene que ver con esta co-construcción de esta narrativa nueva, ¿no? ¿Cómo te gustaría verte? ¿En qué momentos tú te has sentido así? ¿Cuándo has detenido el bullying? ¿Qué pensaste de ti? ¿Cómo te viste? Y si otras personas te vieran en ese momento, ¿qué dirían de ti? ¿Qué han dicho de ti en esos momentos? Etcétera, ¿no? Señalando que eso ha sucedido. Porque siempre, ahora sí que como una de los demás, hay una excepción a la regla. Siempre hubo alguna vez en la que ella tuvo una historia alternativa, aunque sea mínima, y esa hay que hacerla súper grande. ¿Ok? Después, con esta persona, se hace la elección del grupo. Y dice, Chuchita, Juanita, tal, pero el orientador y los maestros dicen, ok, sí, estoy de acuerdo, yo creo que ellos podrían participar, a pesar de que han participado en bullying, creo que ellos accederían, ¿no? Y luego, al finalizar la entrevista, dice, ok, estamos en esto, este es el plan, estas son las personas, así va a suceder, ¿no? Esto es la línea del tiempo y el procedimiento, y se despide a la persona. La siguiente, por favor. Después se reúne al equipo, a los que ellos eligieron, y entonces el orientador comenta, lee a veces la historia del bullying, y hasta el final dice, pues sí, quien está haciendo bullying es Guillermina Barrera. Pero al principio solo dice, esta persona no la saludan, se siente así, tal. Cuenta en palabras de la persona lo que está sucediendo. Como dicen, se centra la atención en el acoso y no en la persona, y después les dice, ok, si ustedes quieren participar, normalmente lo que documentan es que las personas quieren participar, incluso la gente que está generando bullying dice, sí quiero participar. Algunos dicen no, pero entonces se quedan dentro del equipo, pero por lo pronto los tenemos de este lado. Ya no están del lado de quienes van a ocasionar bullying, sino por lo menos en un punto neutral. Y se ponen, insisto, cinco puntos dentro del plan, tomando en cuenta lo que dijo la víctima, pero también tomando en cuenta lo que ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, yo le invitaría de mi lunch, lo que sea, ¿no?
Y un punto importante es que se insiste en que el plan es secreto. ¿Por qué es secreto? Porque sabemos la influencia que hay para que se ejerza el bullying. Utilizando ese mismo elemento de la secrecía, se utiliza para que no se sientan como humillados o mal vistos por estar participando en el otro bando del equipo. De esa manera es como los acosadores muchas veces obtienen su poder al ver que están molestando a otros. Si se pasan del otro bando van a perder ese poder. En cambio, se les da el poder de hacer algo, de detener algo, pero no lo van a decir a los demás. ¿Ok? Después se tienen reuniones alternadas con la víctima y con el equipo para ver cómo está yendo esto, cómo se sienten unos y otros, cómo eso nuevamente está generando o no una historia alternativa en sus vidas. Insisto, no solamente con la víctima, sino también cómo se sienten ellos de estar deteniendo algo que han estado viviendo constantemente y que les ocasiona problemas, porque lo que sabemos todos es que el bullying no solamente hace daño a quien lo está sufriendo, sino también a los testigos y también a los acosadores. Y un punto importante es que la víctima es quien decide cuándo esto ya se detuvo. Ahí estamos generando agencia personal. ¿Sí? Es cuando ella dice, sí, está sucediendo esto, esto y esto, y yo siento que se está deteniendo el bullying, que ya me están incluyendo, que ya no se burlan de mí, que tal persona detuvo cuando me dijeron tonta, etc. Y se hacen ajustes a este plan si es necesario. ¿Okay? Para cuando la víctima finalmente dice sí, esto ya se detuvo, entonces es muy importante también como parte de esta conclusión hacer un ritual donde se dice esto se detuvo, tiene que ver con todos, a todos nos afectó positivamente y se entregan reconocimientos, algún tipo de reconocimiento, que sea, ya sea escrito, en ese momento en la escuela de Nueva Zelanda se entregaban, insisto, vales para la cafetería, pero es importante que exista este ritual, como un ritual de transición, de que algo se detuvo y pasamos a una nueva etapa. Y también se hacen algunos cuestionarios de evaluación de cómo funcionó este plan para todos. En la siguiente. Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de este plan en contra del bullying? Bueno, que mejora el clima escolar y no solamente la situación del acoso entre 2 o 3 personas. Que hay aprendizajes sociales, que hay una generación de empatía con una situación que muchas veces no se había ni siquiera percatado de que así se vivía, que la otra persona lo vivía así, y que es parte de los testimonios que han dicho las personas que han participado en este plan. No hay necesidad de culpar a nadie, ¿no? Es como hacia el futuro, de ahorita hacia el futuro. Entonces se evitan investigaciones que, lejos de traer situaciones benéficas, realmente generan un clima muchas veces más de mayor paranoia en la escuela, ¿no? Es bastante fácil de aplicar y de acuerdo a... No existen tantos estudios sobre su eficacia, pero los que se hicieron han dicho que funciona. El siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos de los testimonios. Hicieron un estudio con 35 grupos encubiertos en Estados Unidos. Este plan se trasladó de Nueva Zelanda a Estados Unidos y se ha aplicado en algunas otras partes del mundo. Y estos son algunos de los testimonios que han dicho las personas que han participado. Por ejemplo, me parece muy interesante, ¿no? El de nunca había hecho algo bueno, algo agradable para otra persona, ¿no? Uno de los acosadores. O yo no pensé que fuera algo tan fuerte, yo pensaba que la víctima exageraba. Eso es algo que comúnmente dicen la gente que intimida, ¿no? Como, ay no, o sea, nada más le pegué tantito, nada más le dije tonto, pero no sé por qué, de verdad no existe esa empatía. La cuestión de la secrecía les parece muy buena, aunque también o para otros es uno de los puntos negativos. Es como yo querría, me parece una mentira que no quiero mantener, pero es uno de los puntos claves para que esto funcione.
Bueno, estos son otros de los testimonios de la víctima y de los compañeros testigos. La siguiente, por favor. Respecto a la eficacia, ¿no? Insisto, en este estudio donde se atendió durante 5 años a 35 grupos encubiertos, estas fueron las respuestas de parte de los participantes de los grupos, ¿no? Arriba del 90 y tantos del 90% de los participantes dicen que sí funciona, que sí participarían, que sí lo recomendarían, y la diferencia es que el 75% dice que estos logros se van a mantener, el otro 25% dice dudo de que se mantenga. Pues eso es la borda que quería compartir. Si quieren, pasamos. ¿Qué pasa cuando el problema se normaliza tanto que ni siquiera la víctima se da cuenta del problema latente que tiene? Tal vez en la entrevista él dice que el problema son los insultos que recibe, pero cada que lo ven le dan un golpe y lo normaliza tanto porque en su casa tal vez es tratado así. ¿Qué pasa cuando no puede salir ese problema en la entrevista? Sí, yo creo que es parte, digamos, del trabajo que se tiene que hacer como previo, ¿no? Cuando esto no está como identificado, o aún cuando esté identificado, da mucho miedo de armarlo, ¿no? Pero quizá lo que se puede trabajar es cómo a ti te gustaría sentirte. O sea, tú te sientes bien así. ¿Habría alguna manera en la que tú te sentirías mejor? Y entonces ahí puede ir saliendo las formas en cómo esta situación lo oprime, aun cuando no se dé cuenta que lo oprime. Que sucede mucho en la violencia intrafamiliar, ¿no? Es como, es que es enojón, pero yo estoy bien, ¿no? ¿En qué momentos tú te sientes mejor? Cuando está enojada esta persona o cuando están tranquilos. ¿Y qué haces tú para esto? O sea, hay que hacer un trabajo ciertamente mucho más fino, de mayor tiempo, antes con la víctima, para que pueda identificar que eso es algo que le hace daño y que, aunque esté normalizado, es precisamente parte de lo que provocaría el problema, generando historias preferidas en momentos en que no ocurre la violencia, porque ese es un punto, no siempre ocurre violencia. Entonces, cuando no ocurre violencia, poder detectar eso, y es como, así, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te miras? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa en la materia en donde tú no te sientes acosado, digamos, ¿no? Entonces, detectar eso puede ir generando una molestia por cuando sí sucede la molestia, cuando sí sucede la violencia. Ajá. Tal. Bueno, yo quería preguntarlo, cuando se hace la reunión con el equipo y se invita a los acosadores a participar, mi pregunta es, ¿cómo se garantiza que realmente ellos van a participar de manera positiva dentro del equipo? Porque si aún, por ejemplo, bueno, yo me lo imagino, ¿no? Lo están acosando, lo están molestando y se les invita porque incluso al momento en que dijeron, bueno, es que se lee lo que este chico dijo y se dice su nombre, no cabría la posibilidad de que se le exponga más al chico, a decir, por ejemplo, que el acosador diga, no me interesa, no quiero participar, pero ya sé que ahora qué es lo que sientes, qué es lo que haces, qué es lo que estás pensando, incluso, o sea, no quiero verlo como muy perverso, ¿no? Pero como darle más herramientas para continuar el bullying y para poder seguir acosándolo, sabiendo que incluso aunque se trate de solucionar la manera, no que se le haya invitado a él haya negado su participación. O sea, ¿cómo se puede asegurar que el acosador quiera participar positivamente dentro del equipo? Lo que se ha encontrado es que precisamente como es un grupo de pares, eso ayuda mucho a que se sientan en un mismo plan, digamos, todos, y que de alguna manera haya como un seguimiento que están dando los mismos pares. También saben ellos que existe un seguimiento de parte del orientador y de parte de algunos maestros, ¿no? Pero no, por supuesto no hay garantía de esto, pero lo que se ha visto también en este estudio es que los más participativos son los acosadores. Los que más participan en que se detenga el bullying son los acosadores. No han encontrado lo contrario. Yo cuando conocí de esto, digo, ya es muy tarde.
Yo recuerdo perfectamente, lo ubiqué, digo, quizá con algo muy trivial, pero que tenemos todos quizá alguna experiencia así. Mi hijo jugaba fútbol americano y en la tribuna habían dos papás que no había manera de detenerlos, les decían no pueden insultar al árbitro, por supuesto tampoco a los niños, aunque haya injusticias, por favor, nos van a multar. Multaron al equipo, expulsaron al equipo en una ocasión porque uno de los papás fue y empezó a insultar a las personas. El problema se terminó cuando lo pasaron al campo y a que controlara las jugadas, ¿no? Y entonces él de verdad se volvió, o sea, nosotros nos reíamos, él decía, a ver, tribuna, las porras nada más en positivo, y decíamos, ¿cómo? O sea, pero si nos multaron al equipo completo por ti. Él era había dos papás, los dos los pasaron al campo y de verdad resultó súper bien. Insisto, yo creo que todos tenemos un poco esa experiencia, y la experiencia, lo que obtuvieron de resultados es que ellos son los más proactivos, porque finalmente son personas que no son tranquilas, son muy activas. Entonces, y lo que quieren es tener también poder, es parte del asunto, pero si tienen un poder en positivo, es algo que les viene muy bien en su vida. Lo que no pueden hacer es como simplemente detenerse. Pueden actuar en positivo o en negativo, pero detenerse y no hacer nada es algo que sí costaría muchísimo trabajo. Me quedo pensando en cuanto a la pregunta del compañero, que también tendría que ver con que también las personas que acosan son multihistoriadas, o sea, no solamente tienen la historia como relacionadas con el acoso, sino tienen otras historias que están siendo obscurecidas, subyugadas por el contexto del acoso y la violencia, y hacia ahí va la apuesta de este equipo. Pues la apuesta es hacia fortalecer, mirar con los pares esas otras historias que son distintas a la historia del acoso. Exacto. Entonces eso también apoya, además de estar con los pares, apoya a que sea eficiente en estas cifras que tiene, y también como en la práctica, que sí sea eficiente aquí en algunos contextos, pues. Claro. Eso me lleva a preguntar, o sea, si en la entrevista inicial el proceso es más bien terapéutico, de cuéntame tu historia, cómo te ha afectado el problema del bullying, ¿este proceso se hace igual con cada participante? Es decir, a los acosadores, ¿cómo se les reconstruye, o cómo se generan historias alternas para ellos? En el acto, o sea, con la participación de ellos van generando una nueva historia de lo que ellos pueden hacer, ¿no? Cuando de repente la víctima, en la siguiente reunión con los acosadores o con el grupo encubierto, les dicen, es que esta persona se sintió muy bien cuando la saludaron y sintió que ella puede, o ella puede terminar en la escuela siendo sobresaliente, etcétera. Eso va generando, por supuesto, una idea sobre mí, ¿no? Pero no se hace una entrevista con cada uno. Con quien se hace de manera muy detallada es con la víctima, y el intercambio de esta relación, lo que decíamos, es lo que va generando una nueva historia, porque la historia que se ha reproducido durante todo ese tiempo es una historia de sumisión, de poder, de ejercicio de poder, y aquí sería al contrario, una historia de bienestar para todos. Decir que yo soy buena, digamos, también me cambia, que alguien está sintiendo importante que yo la salude, que yo ayude, hace que cambie mi idea sobre mí. Acá. A mí me quedan algunas dudas, Guillermina, de cómo abordarlo ya en un caso real. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en particular de un chico que ha llegado al departamento con nosotros, y primero le cuesta trabajo identificar de la forma como lo tratan sus compañeros es bullying, ¿no? O sea, llega porque la abuelita me dice que ha pasado esto, le pegaron, le desviaron la nariz, ¿no? Una serie de acontecimientos, y él dice que así se llama. Entonces cuesta trabajo que lo identifique. Después me imagino qué pasa si citamos a porque además varios de bullying, o sea, no es uno, dos, son varios. Entonces a lo mejor seleccionamos a esos dos
vienen y otros dos, como ustedes, él identifica como buenos, ¿no? O sea, que no lo afectan, entonces ya están ahí. ¿Cómo abordamos de manera directa el planteamiento de la situación a los chicos, sobre todo a los chicos agresores, y cómo es su participación? O sea, cómo van trabajando en estas sesiones con ellos para que ellos vean que ellos son los causantes de todo esto que le está pasando a su compañero. ¿Cómo le hacen? Es que un punto importante es, insisto, que ellos no se sientan que ellos son la causa de. Ese es un punto importante, porque si ellos sienten que son la causa de, y es los términos en los que siempre se ha trabajado, ¿no? De la autorresponsabilización, de la culpabilización, entonces ellos por lo pronto tienen una actitud defensiva, sino que más ofensiva. Entonces, es decir, no, o sea, se habla de lo que le está pasando al chavito, y eso es muy importante, y es más, es decir, no, aquí nunca se va a hablar de nombres, nunca. Así como ahí se crecía de lo que está haciendo el equipo, nunca se va a decir, porque eso no es lo importante aquí, ¿sí? Lo importante es cómo solucionamos esto y que ustedes son muy importantes para este plan. No vamos a decir, son importantes porque ustedes participan en esto y ustedes no. O sea, ustedes fueron seleccionados tanto por Chuchito González como por el maestro tal y yo, porque ustedes tienen la posibilidad de detener eso y de ayudar. Pero eso es uno de los puntos más importantes, que ellos sepan y que también la víctima, o sea, todo el mundo sepa que no se va a culpabilizar, nunca se va a tomar en cuenta los nombres de las personas y no va a haber después un castigo por ello. Bueno. Sí. Bueno. Buenos días. Mi pregunta es que ¿Sí, quién me llama? ¿qué pasa cuando el grupo secreto, cómo es su comportamiento una vez que tiene que convivir ya, o sea, ya nada más es como dentro del grupo seleccionado, sino por ejemplo pertenece a un grupo de... Mire, estoy en una junta, en una conferencia, y ahorita no me sale, sí, pero si me llama más tarde con mucho gusto, sí. En el momento de ser secreto, pues realmente tal vez... Sí, más o menos, por favor. Un cierto comportamiento en ciertas circunstancias y puede que varíe ya cuando se expone hacia otras personas, ¿no? Igual, como lo mencionaba usted, muchas veces se da por la invitación que también viene de otras personas. Insisto, no hay tanta bibliografía. Esto es, insisto, un plan que es relativamente nuevo y que el único estudio que yo conozco al menos es de estos 5 años con 35 grupos en una escuela en específico. No podría decirte realmente, no podría responderte a eso. Lo único que puedo responderte es que en esos 5 años, en esa escuela obtuvieron buenos resultados y mantuvieron ese plan respecto al bullying. Pero no te mentiría, la verdad es que me pareció interesante como una propuesta a discusión incluso en nuestro contexto, pero que se vea desde otro punto de vista, que pudiera hacer ajustes y poderse aquí aplicar de alguna manera. Acá, ya. ¿Cuántas intervenciones realiza un orientador? ¿Cuánto tiempo dura el proceso? Y si tendrás algún ejemplo de algún plan que se haya hecho en algún caso. Ajá. El proceso dura 15 días, más o menos. Las intervenciones varían, pero normalmente son una con la víctima, 2 más o menos con la víctima nuevamente, o sea 3 con la víctima, unas 2 con el equipo y la celebración del éxito, 6 digamos. Este autor habla más o menos de 2 horas y media o 3 por el proceso completo. Porque son reuniones muy breves. Sí, perdón, y si quieres el plan, si quieres te doy los datos, ¿no? De esta, porque relata el caso de una persona, ¿no? Y cómo, qué decían, etcétera, e incluso pues, después les puedo pasar los datos también de este estudio en donde
se hacen ciertas preguntas a los acosadores, a las víctimas y a los otros compañeros, y qué es lo que ellos dicen acerca de este grupo. Sí, bueno, mi pregunta también iba por el lado del plan, si hay algunos lineamientos generales que se manejen con el grupo para el establecimiento de este plan, y si este plan incluye algún tipo de participación ya en la comunidad escolar, no solo con el grupo que es parte de la comunidad escolar, pero fuera del grupo en la comunidad escolar. No, de hecho es solamente el grupo, digamos, que está incluido por estas personas y algunos maestros, pero propiamente quienes están participando son el grupo con el orientador, ¿no? El psicólogo, el psicopedagogo, o sea, digamos, la participación es más fuerte entre ellos. Los maestros, algunos maestros participan, pero solamente en la designación de los que van a conformar el equipo, como para darle cierto seguimiento, pero ya esto no se hace extenso, digamos, a toda la escuela, sino que en todo caso, si hay problema con otra persona, se instaura otro grupo secreto, digamos. Mi pregunta en relación a precisamente los grupos encubiertos, y no sé si se puede tomar como en cuenta el riesgo para el grupo encubierto, que al ser encubierto y al accionar o al ya como cambiar este rol dentro de su contexto ya que están viviendo, puedan como volverse ahora parte de las personas buleadas, ya que pues bueno, están como, digamos, cambiando este rol y ahora se ven como los agresores o los posibles agredidos a los otros. Y no sé si eso se pueda tomar como un riesgo que también puedan afrontar, ya que, como decían, estas cuestión de todas las historias que puedan tener, no sé si pueda llegar a ser como alguna, no sé, resonancia, las cosas que puedan vivir al momento de parar una agresión, al momento de decir, detente, esto no se puede llevar así, y no sé hasta qué punto a ellos también se pueden ver como afectados en una medida u otra, el estar accionando en este sentido, y que si hay algún proceso que ellos también tienen que llevar para poder ser parte de este grupo encubierto. El hecho de que sean precisamente 6 personas y no solamente una, ¿no?, digamos, que estuviera ayudando, disminuye estos riesgos, porque son precisamente quienes van desde distintos lugares, van a estar atendiendo a que el bullying pare. Entonces no se ha encontrado que haya riesgos especiales para este grupo encubierto, y uno de los puntos importantes para protegerlos, digamos, de esta influencia social tan importante en la escuela es que sean secretos, y que le dicen incluso, el plan tiene que resultar, pero tiene que ser que lo hagan muy sutilmente, de modo tal que nadie se entere que está sucediendo esto, pero que se detenga el bullying. Entonces, esos dos elementos, la secrecía y la red que se va construyendo, es un punto que genera protección a ese grupo. O sea, sabemos que la violencia, uno de los elementos de la violencia es el aislamiento, se rompe con esta idea, ¿no? Aquí lo curioso es que también para romper con la violencia se dice hay que nombrarla, ¿no? Siempre hemos dicho esto, y aquí sí se nombra, pero no se hace público, digamos, el nombramiento de esta violencia. Esa es la situación diferente, pero se hace utilizando exactamente uno de los elementos negativos para el bullying, pero a favor de. Y esos son los dos elementos que ellos encuentran para no garantizar, ¿no?, pero sí proteger, digamos, esta nueva forma de relacionarse. Por supuesto que la principal protección es esta nueva historia que están generando entre ellos, y que eso, aunque no se haga público, se va difundiendo, así como cuando hay bullying, esto va incrementando la forma de relacionarse violentamente entre otros compañeros, entre otras personas. También el hecho de tener relaciones más respetuosas, aunque no se hable y se hagan conferencias sobre esto, como sucede muchas veces en las escuelas, se va viviendo, experienciando una forma diferente de relacionar. ¿Okay? No, varias preguntas.
pero todas en el mismo sentido. O sea, creo que es un modelo que está centrado en la víctima, tiene un atractivo que creo que otros modelos, otras alternativas dejan de lado. O sea, me llama mucho la atención todo este peso que se le da a la narrativa, pero ya como lo expones, me da la impresión que tiene una sobrecarga al deber ser. O sea, como si al exponernos a esta vivencia fuera tan fácil cambiar y decir, sí es cierto, o sea, algo está mal. O sea, creo que es algo mucho más complejo y sobre todo en contextos como el de nuestro país, donde está tan naturalizados los procesos de relaciones violentas. O sea, y en ese sentido va mi segunda pregunta es, la realidad parte en este proceso terapéutico del grupo de trabajo en sí mismo, pero yo no sé qué tanto se deja de lado el contexto, porque esas 6 personas que trabajan regresan, o sea, no se disocian de su contexto, siguen viviendo en el contexto, regresan a él, o sea, en este ir y venir, yo no sé si realmente en 15 días podemos cambiar esta realidad. Dentro de las virtudes que le encuentro en modelos justamente en este tema de la narrativa, y porque está pensado solamente en la víctima, yo no sé si también sería importante de este o de algo derivado de este modelo de trabajo, recuperar la narrativa del agresor. O sea, yo no sé qué tan valioso sea para poder entender estas realidades de bullying. Y finalmente, creo que sí requiere un grado de conocimiento y de entendimiento del otro para no perder el foco en el proceso terapéutico. Entonces, me da también la impresión que si no es alguien que conozca justamente estas técnicas de investigación y de trabajo con grupos, corremos el riesgo de pasar de un proceso terapéutico a solo la aplicación de técnicas grupales sin tener realidad, conciencia de si estamos beneficiando o no en el mediano o largo plazo la vida de las personas. Totalmente de acuerdo, yo creo que no se puede aplicar como receta, totalmente de acuerdo, y realmente en la conferencia solamente como el compartir, digamos, esta experiencia que me parece, insisto, innovadora, pero para poder llevarla a cabo, yo estoy totalmente de acuerdo, habría que conocer mucho más sobre lo que es la narrativa, sobre cuál es el planteamiento y poderlo hacer de una manera muy cuidadosa, porque finalmente estamos hablando sobre el bullying. O sea, estamos hablando sobre un problema muy serio en nuestra sociedad y que también, tienes toda la razón, está inmerso en una sociedad que estamos siendo muy violenta en otros ámbitos, no solamente en el escolar. Yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que esté centrado en la víctima. No. En la primera entrevista sí, digamos, sí se atiende principalmente a la víctima, pero no solamente a la víctima, sino también se atiende insisto, al acosador y a los participantes. Se toman en cuenta e incluso el hecho de no mencionar que son ellos quienes están provocando el abuso es una forma de tomarlos en cuenta desde otro lugar, ¿no? Tomando en cuenta, tratando de generar una historia distinta para ellos. Parte de lo que yo les decía me parece interesante como poderlo traer a discusión y decir, bueno, quizá habría que tomar en cuenta y hacer una entrevista con los acosadores. Sería como parte de lo que tendríamos que discutir. En este contexto, ¿sería útil o no sería útil eso? Pero sí con un conocimiento y un trabajo muy cuidadoso y muy respetuoso para evitar implantar el plan, tal cual, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 15 días ya funcionó, porque sabemos que esto no es tan fácil, solamente es como traerlo, discutirlo y poder hacer ajustes, repensarlo en nuestro ámbito y poder decir qué de esto podríamos tomar en cuenta, siendo que en otro contexto, también de mucho bullying, tampoco podríamos decir que en Estados Unidos el bullying está fácil, ¿no? Pero ciertamente la violencia no está tan normalizada como aquí en el otro ámbito, en el social. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, le agradezco sobre todo a Guillermina que nos vino a como a inquietar, ¿no? O sea, realmente su presentación es novedosa, pero es un poco inquietante
Yo tengo que confesar que lo de la narrativa también me parece muy bien, que inclusive es lo que nosotros hemos estado trabajando en trabajo social, no más que en el modelo que nosotros le llamamos reconceptualización del relato, o sea, hay que lograr que reconceptualice el relato, porque el relato que tienes es un relato dominante que seguramente otros nos construyeron por ti y tú nomás lo repites. Entonces, sí, jamás en la vida he podido, lo intenté con 10 sesiones y en ningún momento, llevo 10 años intentándolo y nunca he podido, con 15 sesiones no salgo, porque siempre mi idea era lograr esos 3 sesiones. Entonces, sí lo hemos intentado, nunca hemos intentado aislar, al contrario, el trabajo social intentamos de siempre, desde lo social, desde el contexto y desde el sujeto. Entonces me parece muy interesante, agradezco muchísimo la participación de nosotros, digo, yo nunca en mi vida había hablado en una conferencia ya reputada a la mitad, por ejemplo, y me parece realmente, que lo que decía Efraín yo lo puedo decir abstractamente, o sea, este manejo entre la fragmentación y la totalidad, yo de repente, de veras me quedé corta en donde de repente hablabas de que había que hilar, que era fragmentar, que era el problema el que tenía, el que separar. Separar. Bueno, sí, pero con eso fragmentas, eso es fragmentar. Pero luego de repente empezabas a hablar de la totalidad y entonces yo creo que ese ir y venir pues no es como muy normal, no lo hacemos muy normal, entonces sí tendríamos que leer mucho más. Agradeceremos si nos dejan la bibliografía para que la podamos distribuir y agradezco a todos. Y ya ven, como siempre hay formas diferentes de hacer las cosas, hay que analizarlas, hay que pensarlas y hay que sumarlas. Muchas gracias, ojalá la próxima.